Son las 9:15 de la mañana. Vamos a conversar ahora mismo con Nicolás Litvinov, que es director de estudinero.net, un sitio que les recomiendo revisen si tienen esa inclinación, invertir. Tiene incluso cursos online, así que vale la pena repasarlo para quien no lo conozca todavía. Bueno, Nicolás es director de estudinero.net y está en línea para conversar con nosotros sobre todo este zamarreo y esta movida que ha habido en las últimas semanas. Impacta en la economía doméstica, ¿no? La economía de cada uno. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Marcelo Fernández y Mariano Fortuna te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo todo este movimiento que ha pasado, creo que en 15 días, no más, de estar en una situación a esta que estamos ahora, ha tomado a la gente en general, o cómo impacta sobre la economía individual o doméstica, Nicolás? Bueno, yo creo que todavía el impacto de estos 15 días no se siente en los bolsillos todavía. O sea, sí venimos con un arrastre negativo en cuanto a los bolsillos por el tema que para mí es el gran problema de todo esto, que es la inflación, ¿no? Sí. Y digamos, como para entender un poco lo que está pasando, yo la interpretación que hago es, imagínate que yo estoy fumando un atado de cigarrillos por día, ¿no? Entonces, la gente que me quiere, mi familia, mi pareja, todos me dicen, mira, tenés que dejar de fumar, un atado por día es mucho. Y yo digo, sí, lo voy a hacer, pero de manera gradual, ¿no? Voy a dejar de fumar de manera gradual. El objetivo que tengo es cambiarme de trabajo, porque trabajo que estoy ahora no sé fumar mucho, porque trabajo a la noche, por ejemplo, ¿no? Y después en 3 años ya voy a estar dejando de fumar y ya en el 4.º año no voy a estar fumando nada. Bueno, está bien, esa es la manera. Entonces el primer año, en vez de un atado, me fumo un atado y medio. Y bueno, pero esto por el cambio de trabajo, me estresa un poco, pero voy en el buen camino, ya estoy, por lo menos estoy en otro trabajo, voy a fumar. El segundo año sigo con un atado y pico. Y el tercer año, todavía vamos a mitad de año, ya en promedio estoy también con un atado por día. Entonces me dice, mira, me parece que lo de gradual es para ganar tiempo, pero vos no querés dejar de fumar, ¿no? Bueno, esa analogía se puede trasladar a la inflación porque está pasando exactamente lo mismo. El primer año del nuevo mandato, del nuevo gobierno, tuvimos una inflación del 36%, pero era por el cepo que se liberó y el cambio y todo. El segundo año tuvimos una inflación del 24-25, o sea que te da en promedio los 2 primeros años de mandato un 30,5% de inflación. Estoy hablando de 2016 y 2017. Y en lo que se vamos del 2018, el proyectado del primer semestre, sin tener en cuenta lo que pasó ahora con el dólar, ya te daba un 14, o sea que ya estabas en un 28-30% de nuevo. O sea que gradualmente bajar la inflación no resultó, solamente una forma de ganar tiempo. ¿Y qué pasa? La gente que tiene dinero en la Argentina y en el mundo en realidad, pero supongamos en Argentina, ¿en qué moneda ahorra? En dólares. Sí, claro. Entonces dicen, a ver, 30% de inflación anual, todos los bienes de la economía suben y nosotros somos cada vez más pobres en pesos, cada vez nos alcanza menos en pesos. Ese es el razonamiento de la gente del mercado, ¿no? No. Entonces el dólar tiene que ajustar y tiene que subir por lo menos a la inflación acumulada que hubo del comienzo del mandato. Y ese tipo de cambio te da 25, entre 25 y 26 pesos tendría que estar el dólar para igualar solamente la inflación que hubo desde el comienzo del mandato del nuevo gobierno. Ahora, Nicolás, ¿qué tendría que haber hecho el gobierno para ir un poco más rápido en materia de inflación, por lo menos? Bueno, el tema primero es saber de dónde viene la inflación, y ahí hay varias bibliotecas, digamos, ¿no? Los monetaristas dicen que es un fenómeno monetario, que tiene que ver con la base monetaria. Después hay otra escuela más moderna, digamos, que dice que tiene que ver con un fenómeno de los formadores de precio. Yo estoy un poco más de acuerdo con esta última. Para mí la inflación es un tema de cultura empresarial argentina, y acá en la Argentina se dan cosas que en otros países
nos sucede y no se puede entender. ¿Cómo puede ser que salir a comer afuera, salir a cenar, a almorzar afuera, acá en Argentina, sea uno de los países más caros del mundo y haya tanta diferencia con respecto a comprarse la comida uno y cocinarse, ¿no? O cómo puede ser que la ropa acá en la Argentina esté tan cara, la electrónica esté tan cara. O sea, hay determinados sectores de la industria, hay determinadas industrias que tienen unos márgenes de ganancia que no tienen ningún sentido. En todas partes del mundo las empresas, las industrias se manejan con un margen de ganancia. Para la industria textil tenés por ejemplo, ¿no? Un 25%, supermercados tienen un 30%, computadoras son 15%, y ese margen se respeta y es el que se utiliza si vos querés producir en determinada industria. Acá en la Argentina no. Acá en Argentina parece que el margen de ganancia de determinadas industrias es lo máximo que el cliente esté dispuesto a pagar. Entonces, una de las formas de bajar la inflación es primero detectar cuáles son esas industrias que tienen ganancias extraordinarias y no justificadas, y primero avisar que tienen que bajar los precios y que tienen que dejar de remarcar todos los meses, y después, si no lo hacen, abrir importaciones, pero para esas industrias determinadas, no para toda la economía. Entonces, hacerlos competir con el resto del mundo para que sí o sí tengan que bajar los precios para poder acomodar a la demanda. Nicolás Mariano te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. ¿Qué pasa con esto, no? El Banco Central aplicó una política entre las primeras que tomó, digamos, de subir fuertemente la tasa de interés. Digo, ¿qué pasa para el otro lado del mostrador? Digo, para quien tiene que acceder a un crédito o simplemente para aquellos que tienen que financiar algún consumo, digamos, en cuotas a través de una tarjeta de crédito. Digo, ¿cambió el panorama para ese tipo de consumos? Sí, totalmente. De hecho, yo estoy empezando a estudiar un tema para poder alertar sobre eso, que es el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque cuando la tasa de la LEVAX sube al 40%, el martes que viene tenemos un vencimiento muy importante de LEVAX, cerca de 30.000 millones de dólares, el equivalente en pesos, vence este martes, y hay mucho temor en el gobierno por qué va a pasar con eso. Pero cuando las LEVAX se van al 40 y pico por ciento, como están en estos momentos, más del 40% en el tramo corto de la curva, eso hace que se encarezca todo lo que es el mercado crediticio, porque esas tasas actúan como una referencia muy importante, y por lo tanto todo lo que es ahora, bueno, obviamente, como vieron, los créditos están parados, ¿no? Porque ¿quién va a tomar hoy crédito a tasa UVA o va a estar limitado a la inflación cuando ve la disparada del dólar, ve esto que estamos hablando recién, de una inflación que no baja del 30% anual, y el panorama actual en el que estamos? Es muy difícil querer embarcarse en un crédito, y es muy difícil también que los bancos estén dispuestos a otorgar créditos en estas condiciones, porque saben que pueden tener muchos quebrantos. Entonces, todo el mercado crediticio se está enrareciendo, y los gastos con tarjeta de crédito, cuando se paga el pago mínimo y no el pago total de la tarjeta, los intereses que nos pueden llegar a aplicar en estos momentos pueden superar el orden del 100% anual, ¿no? O sea, si hay una recomendación de qué no hacer seguro es pagar el mínimo de la tarjeta. Está claro, sí. Exactamente, o sea, la recomendación sería alejarse de todo lo que tenga que ver con crédito, ¿no? Pedir créditos a sola firma, descontar cheques en casas de cambio, todas esas cosas que en algún momento con una economía más estable se pueden hacer. Bueno, ahora se vuelven realmente a tasas usureras, digamos. Y hoy, o sea, que quien tiene que hacer un consumo es mejor hacerlo por ahí con una tarjeta de débito, con el dinero que uno tiene, y no financiarse. Con la de crédito, pero sabiendo que vas a poder pagar el resumen total de la tarjeta a fin de mes, no hay problema. El problema empieza cuando vos empezás a financiar, que es pago viste que te viene en la tarjeta, podés pagar, gastaste 10.000, podés pagar 2.000. Claro. Y bueno, pago 2.000 el mes que viene, que cobro el medio aguinaldo, luego me pongo al día. No, error, porque vas a estar pagando una tasa de interés altísima, que va a hacer que lo que compraste con la tarjeta de crédito te salga prácticamente el doble. Ahora, Nicolás, ¿el tema de programas como Ahora 12, Ahora 18 siguen siendo tentadores en este contexto o no? Cuando la tasa es subsidiada, sí. Cuando es tasa subsidiada, sí. El único problema de esos créditos es cuando empezás a comprar varias cosas con esos créditos, que después la sumatoria de las cuotas en el mes
Sí. te dificulta el pago. Compraste muchas cosas con cuotas chicas, pero cuando eso se te suma a los servicios que ya tenés por débito automático en la tarjeta y a otros gastos no programados que haces, te impide llegar al pago total y bueno, y ahí baja el pago mínimo y empiezan los problemas. Nicolás, muchas gracias por la conversación, muy amable. No, gracias a usted por el llamado. Adiós, hasta luego, muy amable. Nicolás Litvinov, director de estudinero.net, un sitio digital está apuntado al inversor, al inversor un poquito más preparado, pero también al novato. A la revista normal. Al novato, sí.